Ok, je continue. Chicos, esta es la parte 2 de la clase de hoy. Lo hice en dos partes para ver si me funciona mejor, para poderlo subir. Entonces les voy a enviar los dos videos, ¿no? Bueno, entonces les decía que en francés sí tengo que especificar de quién estoy hablando o quién está hablando. En este caso, si estoy hablando yo, tengo que decir je danse, ¿sí? Si en español no es necesario, si yo digo bailo, pues ya sé que estoy hablando yo, ¿verdad? No tengo que decir yo bailo, no es necesario. Pero en francés hay que especificar. Ahora, me tomé este espacio para poderles explicar los verbos R, por lo que les decía, es bien importante. Si ustedes sí se ponen a estudiarlos, hacen su cahier de ver y se ponen ponen atención para empezar a esto que les estoy explicando, lo entienden y si no lo entienden me preguntan, investigan, etcétera. Esto va a hacer que su nivel suba bastante porque muchísimos de los verbos de R en francés son los que se utilizan pues la mayoría del tiempo, ¿no? Mucho más que los irregulares. Son muchísimos los verbos de ER. Entonces les decía, primera persona, ¿sí? La terminación es E, E. Deuxième personne, ES. Troisième personne, E. Et après, ONS, EZ, es finalmente ENT. ¿Qué quiere decir? Que para los verbos en ER, ¿sí? Voy a tomar su base bien sencillo, chicos. Va a ser esta la base, es decir, sin la ER, ¿se fijan? Una vez que yo ya tengo la base, ¿sí? Del verbo, en este caso, por ejemplo, que estamos conjugando el verbo danser, le elimino la ER, danser, esa es mi base. Y ya nada más agrego ES, ONS, EZ, ENT. Voilà, c'est facile, c'est ça. Atención ahora, para pronunciarlo, ¿ok? Va a ser también siempre lo mismo en cuanto a los verbos con terminación R. Atención, en forma base va a sonar hasta la E. Danser, voyager, adorer, danser, marcher, manger, expliquer. ¿Oui? Pero ya que esté conjugado, su pronunciación va a ser diferente. Pongan atención. Je danse, tu danses, il danse, nous dansons, vous dansez, il danse. Entonces, si pusieron atención, acuérdense, pueden ponerle pausa y regresar, ¿no? Si pusieron atención, je danse, ¿sí? Lo que es la primera persona singular, le vamos a poner aquí un asterisco. Tu danses, il danse, nous dansons, vous dansez, il danse. A todas estas personas que les puse asterisco, la conjugación de forma oral suena igual. O sea, danse, 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 danse. ¿Hasta dónde suena? Si ponen atención, suena hasta donde topa la base. ¿Sí? Quiere decir que si yo tomo el verbo adorer, pues va a sonar hasta donde topa la base. ¿Con qué personas? Con la primera, con la segunda, con la tercera persona singular y con la tercera persona plural. ¿Sí? Independientemente de cuál es la terminación, porque la terminación varía. Aquí tenemos es, y aquí ent. Sí, pero sería también j'adore, tu adores, il, elle adore, nous adorons, vous adorez, ils, elles adorent, ¿sí? Entonces, nada más aquí para nous, después de lo que es la raíz, vamos a agregar el sonido on, así nasal, dansons. Y para vous, dansez, ahí si no es nasal, abierto, dansez, o sea, el sonido hasta la E. Otra vez, lo van diciendo al mismo tiempo que yo. 1, 2, 3, je danse, tu danses, il, elle danse, nous dansons, vous dansez, il, elle danse. ¿Ok? Voilà, j'espère que vous avez compris. Ici, on continue. Entonces estábamos hablando de Alice y aquí circula que busca a él, lui, on, 42 ans maximum, pas petit, pas indica negación, entonces no pequeño, pues aquí pequeño más bien es de estatura, estamos hablando de la estatura, entonces no chaparro, no chaparrito, libre,
intelligent, cultivé, une soirée, peut-être plus. Y tal vez más. Lo que dice Alice, ¿no? Mélanie, 32 ans, le numéro de téléphone, 1,65 m, un peu ronde, un poco gordita, décontractée, relaxed, ¿sí? Artiste, créative et généreuse. Je suis romantique, je voudrais rencontrer l'homme de ma vie. Je suis douce et calme. J'aime les musées, je m'intéresse à l'art et à la musique. Je suis une excellente cuisinière. Le soir, je déteste regarder la télévision. Je préfère sortir. J'ai 2 chats. Ella busca también a él, lui, homme 40 ans maximum, grand, mince, élégant, cultivé pour fonder une famille. Busca un hombre delgado, alto, élégant, cultivé pour fonder une famille. Directa, ¿no? Ok, Pietro, 35 ans, le numéro de téléphone. Pas très grand, pas très mince, le dice que el pas es negación, entonces ni tan alto ni tan delgado. Je suis dessinateur, je suis timide, mais j'ai beaucoup d'amis. J'aime sortir, je suis passionnée par la lecture et la musique. J'aime la bonne cuisine et je fais d'excellents spaghettis. Je suis d'origine italienne, j'aime les animaux, je n'aime pas les femmes autoritaires. Il, Pietro, cherche elle, jeune femme, 24 ans à 34 ans, douce, intelligente, romantique, pour une belle histoire d'amour. Oui, et finalement David, 39 ans, le numéro de téléphone, grandement sportif. Il est professeur de salsa, je joue de la guitarre. Aquí se fijan el verbo jouer, que es un verbo también lo vamos a agregar aquí. Es el verbo jugar. En este caso, pues lo que significa es como en inglés, como decir I play the guitar. Por eso dice je joue de la guitare. ¿Sí? Entonces ese verbo se usa también para los instrumentos. J'adore la musique latine, j'aime beaucoup lire, je suis optimiste, je vois la vie en rose. J'aime les voyages, je visite toujours des países différents. Je suis allergique aux chats et je ne fume pas. David cherche elle, femme, 30 à 38 ans, dynamique, cultivée, positive, pour partager, que es compartir, sortie, voyage, soleil et campagne. Otro verbo ER. Los memoir siempre es información, chicos, que ustedes tienen que memorizar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que vayan subiendo su nivel, ¿no? Entonces aquí tenemos el me gusta, me encanta, me apasiona, me interesa, ¿sí? Diferentes formas o equivalentes de decir esto, ¿no? J'aime mon travail, j'adore mon travail, je suis passionnée par mon travail, je m'intéresse à la lecture, je suis passionnée par la lecture, j'adore l'art. Y aquí lo opuesto, ¿no? Je n'aime pas, no me gusta, odio, je déteste. Y j'ai horreur de. Je n'aime pas la télévision, je déteste la télévision, j'ai horreur de la routine. Aquí vamos a ver estas expresiones de sentido equivalente, ¿no? Je suis timide. Aquí están dicho pues literalmente, aquí un equivalente de otra forma un poquito más al oral, ¿no? Que lo diríamos al oral también. Je déteste la monotonie, pues con cuál quedaría, por ejemplo, je déteste la monotonie. ¿Sí? Je suis généreuse, j'adore lire. Se los voy a leer primero estos para no revolverlos, ¿no? Je suis timide, je suis généreuse, je suis indépendante, j'ai horreur de la routine, je suis passionnée par la lecture. Je déteste la monotonie, j'adore lire, je ne communique pas facilement, j'aime être libre, je donne beaucoup aux autres. Je suis timide, je ne communique pas facilement, je suis généreuse, je donne beaucoup aux autres. Je suis indépendante, j'aime être libre, j'ai horreur de la routine, je déteste la monotonie et oui, j'ai horreur de la routine. Voilà, je suis passionnée par la lecture, j'adore lire. Oui, ok.
De aquí vamos a ver lo que son los pronoms toniques. Estos son muy usados en francés, ¿sí? Y se usan principalmente para redundar, ¿no? En francés se usa mucho como decir, si alguien me pregunta, ¿cómo ça va? Y yo contesto, moi, ça va bien, ¿et toi? ¿Sí? O si digo, ella viene conmigo, él vient avec moi. Entonces, aquí, sería, por ejemplo, moi, je suis lion. Toi aussi, tu es artiste. Lui, il adore voyager. Elle aussi, elle est artiste. Nous allons à la soirée des célibataires. Vous aussi, vous aimez voyager. Eux, ese se cambia totalmente. Ils détestent les chats. Elles, que queda igual, elles vont souvent au cinéma. ¿Sí? O sea, vamos a usar los pronoms toniques como para poder expresar algo relacionado con la persona y ser un poco redundantes, ¿no? Y eso es muy, muy común que lo usen los franceses. Después tenemos le masculin et le féminin des adjectifs calificatifs. Aquí ustedes, como lo hemos visto antes, van a observar la terminación para el masculino, la terminación para el femenino y se van a dar cuenta que se agrega, ¿no? Que por lo regular lo que agregamos en el femenino es la letra E, ¿sí? Y el ejercicio que vamos a hacer es parecido al que hemos hecho anteriormente, ¿sí? Solamente que van a ustedes a hacer como una redacción de ustedes mismos, pero ahora como si ustedes quisieran conocer a alguien más, ¿no? Como en el plan romántico. Vous vous présentez, vous précisez votre caractère et vos goûts. O sea, ahora van a describirse también en cuanto a su carácter y se van a describir físicamente, etc. Vous dites qui vous souhaitez rencontrer. Entonces ahora ustedes van a agregar a quién les gustaría conocer, cómo les gustaría que fuera esa persona ideal, ¿no? Aunque, pues independientemente si ya la encontraron o no, pero pues van a describir a esa persona ideal perdón, a carácter, goût, activité culturelle, sportive, voyage, mariage, etc. ¿Ok? Entonces, eso es lo que van a agregar ustedes en la meta siguiente que se llama parler de soi, ¿sí? Y eso es lo que van a enviar, ¿ok? Y recuerden que también van a enviar una foto de su cahier. Ok, j'espère que vous allez bien et si vous avez des doutes, des questions, vous pouvez m'envoyer un message ou un email et voilà. Ok, on continue la leçon suivante. Au revoir.